Todos cometemos errores, totalmente de acuerdo. Los cristianos nos arrepentimos, los papas no. El rey David cometió adulterio y aún así es descendencia de Cristo. Algo no cuadra. Claro, y la Biblia dice que es infalible el rey David. ¿Me puedes decir en qué parte la Biblia dice que el rey David era infalible? Es que no te das cuenta de la diferencia. Es que no te das cuenta que el ejemplo no encaja para nada. No sirve ese ejemplo. ¿No te das cuenta? El rey David se equivocó. El rey David pecó. Perfecto. La Biblia dice que era pecado. Y de hecho tuvo una serie de consecuencias a raíz de su pecado. ¿Él siguió reinando? Sí. ¿Él siguió ejerciendo su reinado? Sí. Pero ¿dónde dice la Biblia que era infalible? ¿Entiendes el problema? ¿Entiendes que el caso no es aplicable al catolicismo romano? Porque en ninguna parte la Biblia dice que David era infalible. Por el contrario, la Biblia lo que deja ver es que David era humano y fallaba, erraba, y que lo menos que era infalible. Que se equivocó varias veces, en varias ocasiones. ¿Entiendes la diferencia? Tu papa no solamente adulteró en una ocasión, la mayoría de tus papas, sino que fueron un relajo, directamente un relajo, una pésima moral, adúlteros, fornicarios. ¿Para qué? No voy a meterme a hablar de casos específicos en este directo porque no es el tema. Pero siguen diciendo que son infalibles. Ese es el problema. David era rey, David no era obispo de la iglesia. No está ni siquiera en el Nuevo Testamento. David no tiene los requisitos de los obispos. ¿Entiendes? ¿No te das cuenta que el ejemplo no sirve para el punto que estamos tratando? No te das cuenta, no te percatas de ello. Pero lo de rey David es muestra de que Dios usa pecadores para sus planes. Brother, ¿y quién ha dicho lo contrario? Yo no sé si tú entiendes el problema. No sé si entiendes la problemática y que el ejemplo no te sirve para nada. No solo David. No solo David. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento muestra cómo Dios utiliza a pecadores para sus propósitos. ¿Ok? Todo, exceptuando la figura de Cristo. Incluso María es pecadora. ¿Te gusta o no? María es pecadora y Dios lo utiliza para sus propósitos. Todos los seres humanos somos pecadores. Y la Escritura es clara en cuanto a eso. Pero la Biblia no dice sobre ninguno de ellos que son infalibles. David no era obispo de la iglesia. La iglesia no estaba, querido Freddy, la iglesia no estaba ni originada en ese momento. No había obispos. David no es obispo, David es rey. Es algo totalmente diferente. No puedes utilizar el ejemplo de David para hacer una analogía con el Papa. No funciona. David no era obispo de la iglesia. David no conocía los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3. Tu Papa sí. Tu Papa sí los conoce y aún así fueron promiscuos. Tus papas sí los conocen. Tus papas conocen perfectamente los requisitos que Pablo, el apóstol a los gentiles, estableció en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito 1, si no me falla la memoria, para los obispos. ¿Y sabes qué hacen tus papas con esos requisitos? Les importa poco. Les importa poco. No les interesa, querido Freddy, ser congruentes. No les interesa ser moralmente correctos. ¿Saben lo que debería hacer? Miren, te voy a poner otro ejemplo. Para que entiendas que te voy a hablar sobre esto, para que entiendas que el ejemplo de rey David no te funciona. Mira, David peca, ¿verdad? ¿Sí o no? David peca. ¿Qué hace David cuando Natán viene? Y le revela, enviado por Dios, que David ha pecado. Y que Dios va a traer juicio y castigo, no solamente a su hijo, sino a su casa. Al fruto del pecado, no solamente, sino a su casa. Dios va a traer juicio sobre su casa. ¿Qué hace David? Un momento, yo soy infalible, tú eres un fresco, te excomulgo. No. David pide perdón. David va delante de Dios. David clama delante de Dios. Reconoce su pecado. Reconoce su falta. Y se queda como testimonio en la Escritura el castigo que recibió David. Se queda como testimonio en la Escritura el arrepentimiento y el perdón que pidió David. Y se queda en la Escritura las consecuencias, plasmadas las consecuencias del pecado de David. Yo te quiero hacer una pregunta, querido Freddy. ¿Cuándo Juan 12? ¿Cuándo tu Papa Juan 12 pidió perdón por todos los abusos que hizo? ¿Cuándo tu Papa Juan 12 pidió perdón por haber sido un promiscuo? ¿Cuándo tu Papa Juan 12 pidió perdón por haber abusado de tantas mujeres? Léete la historia de Juan 12. Cuando tu Papa Juan 12 pidió perdón y reconoció su falta y dijo, escucha, cuando tu Papa dijo lo mismo que hizo David: quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando tu Papa hizo eso, no siguió gobernando como si nada hubiera pasado. ¿Entiendes que no te funciona el ejemplo?
que no es útil que traer el ejemplo de David para intentar justificar a los papas no te es útil en nada. Exacto, aquí está diciendo Ale Mamani, se arrepintió. David se arrepintió. El problema de los papas es que no se arrepienten. Mire, no sirve que Juan Pablo II venga y nos pida perdón por un papa del siglo XII. No sirve, porque ese papa del siglo XII nunca pidió perdón. No, que el Papa Francisco pida perdón por las injusticias que se hicieron contra Martín Lutero. Eso no sirve. Bueno, eso sirve, mis hermanos, para demostrar que Martín Lutero no era ningún hereje, como te quieren vender los apologistas católicos romanos, y que incluso los papas y los eruditos católicos romanos hoy en día tienen que reconocer que inventaron muchos mitos en contra de Martín Lutero. Y miren que Martín Lutero, yo no estoy presentándolo como un santo ni nada parecido, estoy citándolo solamente como un ejemplo. David se arrepintió, perfecto. ¿Cuándo Juan XII se arrepintió? ¿Dónde salió Juan XII en una bula, en una encíclica, pidiendo perdón por todas las fechorías que había cometido? Léete la historia de Juan XII y te vas a quedar asombrado, Freddy, de las atrocidades que hizo Juan XII. Te voy a decir algo. Te reto a que te leas la historia de Juan XII y luego me digas. No te leas lo que dice Wikipedia, no investigas sobre Juan XII. Léete lo que hizo Juan XII y luego ven. Y si quieres charlamos en directo y me dices si cuando leíste lo que hizo Juan XII no te dio asco, no te dieron ganas de vomitar con lo que hizo tu papá. Porque yo no sé lo que te pasa a ti, pero cuando yo leo lo que hicieron los papas, a mí me da asco. A mí me da asco lo que llegaron a hacer los papas. Léete los libros que te recomendé, para que veas lo que hicieron tus papas. La reacción de un cristiano, la reacción de alguien que ama a Dios, de alguien que busca integridad, alguien que busca ser íntegro, ser éticamente y moralmente correcto, es sentir asco por lo que hicieron los papas. Pero no, cuando vemos a los católicos romanos en las redes sociales, lo que hacen es todo lo contrario. No, ¿qué importa que haya pecado? Era infalible. ¿Cómo no te va a dar asco lo que hizo tu papa? ¿Cómo vas a justificar semejante locura? ¿Cómo vas a decir que es infalible después de la atrocidad que hizo? ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Yo nunca he dicho que los papas son unos santos. Todos cometemos errores, por eso no está. Pero en eso no está la infalibilidad. Freddy, yo tampoco he dicho nunca que tú hayas dicho que los papas son unos santos. No, los papas son unos promiscuos en su inmensa mayoría. Busca la información y lee para que tú veas. Todos cometemos errores, totalmente de acuerdo. Los cristianos nos arrepentimos, los papas no.